Muy buenos días, jóvenes estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es la clasificación de los seres vivos. Para trabajar esta temática, vamos a apoyarnos en nuestro libro Norma. Aquí tenemos la clasificación de los seres vivos. Ahora, la clasificación como tal es algo que constantemente hacemos. Nuestras mamitas son las principales clasificadoras o organizadoras de nuestra clase, de nuestra casa. Ellos organizan desde el plato más grande hasta el plato más pequeño. Ellos organizan qué se come hoy, qué se come mañana. Hacen una clasificación incluso de la economía de nuestro hogar. Bien, pero ya la clasificación de los seres vivos la realizan unos científicos llamados taxónomos, siendo entonces la taxonomía la disciplina que se encarga de la clasificación e identificación de los seres vivos. Se encargan entonces de identificar, nombrar, clasificar a los organismos según sus relaciones evolutivas bajo criterios establecidos en divisiones en divisiones o categorías. La persona, repito, la persona que se encarga de esta clasificación es el taxónomo. Uno de los primeros taxónomos que tuvimos en nuestro planeta fue el señor Aristóteles entre el año de 384 a 322. Su forma de clasificación se le denominó escala de la naturaleza y él clasificó desde el ser más sencillo hasta el ser más complejo, que es el ser humano, y a esto se le denominó escala de la naturaleza. Aristóteles dividió a los seres vivos en dos grandes grupos, animales y vegetales. Era todo lo que en ese momento podía realizarse de acuerdo al proceso tecnológico que se daba en el momento. Además, Aristóteles introdujo el término de especie que lo utilizó para identificar a los organismos que tenían similitudes, que eran similares. Por ejemplo, él veía a los gatos, tigres, panteras y decía, son animales de la misma especie. El término o la clasificación que utilizó Aristóteles sirvió por muchos, pero por muchos años, pero esta presentaba muchas limitaciones debido que asumía las especies como estáticas, separadas y sin la capacidad de experimentar cambios, cosa que era completamente errónea. Solo hasta el siglo XVIII, el médico, naturalista y explorador sueco Carlo von Linneo desarrolló un sistema al que se le denominó sistema de clasificación binomial. Este sistema comprendía dos grandes categorías, el reino animal y el reino vegetal, que agrupaba a todos los organismos y se subdividía en categorías más pequeñas. ¿Cuáles eran las categorías? Género y especie. La especie son grupos de organismos que pueden reproducirse entre sí y generar una descendencia fértil. En el sistema de clasificación del señor Linneo se nombra a los organismos según una nomenclatura. Esta nomenclatura se denomina nomenclatura binomial. En esta se le asignan dos nombres a cada especie. El primero corresponde al género, que es la categoría anterior y agrupa al ser vivo con organismos estrechamente relacionados. El segundo nombre corresponde a la especie, que es única y constituye la categoría de la clasificación más pequeña. Por ejemplo, tenemos el lobo, tenemos el lobo y le denominamos Canis lupus, y el coyote es Canis lantras, lo que indica que pertenecen al mismo género, pero son de especies diferentes. Por ejemplo, tenemos Canis lupus familiaris. Estamos nombrando en este momento al perro de la casa, al perro familiar, al perro que tenemos en nuestros hogares. Entonces observen que
Canis lupus familiares es más allegado al Canis lupus, que es el lobo, que al Canis lantras. Significa que en un momento determinado, genéticamente hablando, los perros y los lobos están muy, pero muy cercanos, pertenecen a la misma familia. Continuemos con el sistema de clasificación actual. El sistema de clasificación actual permaneció, se basa en todo el trabajo del señor Linneo. El trabajo del señor Linneo duró aproximadamente 200 años, pero a medida que se encontraban nuevas especies, no había un grupo donde clasificarlas. Recuerden que ahora mismo tenemos, ¿cuántos grupos? Dos, que son el animal y el vegetal. Pero comenzaron una serie de avances tecnológicos, y con esta serie de avances tecnológicos a encontrarse organismos que el hombre no podía ver. Un avance tecnológico que permitió esto fue el microscopio, ¿ok? Entonces, al encontrar organismos que ya no podían establecerse dentro del animal y el vegetal, entonces se tuvo que dar un nuevo sistema de clasificación. Sin embargo, el sistema de clasificación actual su base fuerte es la que dio el señor Linneo. Hagamos un recorrido para mirar cómo se dio este proceso. Por ejemplo, entre el año de 1850 a 1890, perdón, el biólogo alemán sugirió que era necesario crear un tercer reino, el reino protista, para incluir aquellos organismos unicelulares, ya que hay presencia del microscopio, estos organismos unicelulares eran intermedios entre animales y plantas. Eso nos hace pensar que tenían características animales, pero citológicamente tenían algunas características vegetales, como por ejemplo la pared celular. En el año de 1956, el biólogo estadounidense Herbert Flocker propuso un nuevo reino, que era el reino Monera. Ya en este momento no tenemos solamente el animal y el vegetal, sino tenemos el animal, el vegetal, el protista y el Monera, para agrupar aquellos organismos procariontes. Eso significa que él observó que habían células con núcleo y otras células sin núcleo. Los organismos a los cuales encontró que no tenían núcleo, los organizó como procariontes. Ya en el año de 1969, el ecólogo estadounidense Robert Whittaker propuso un sistema de 5 reinos. Son los 5 reinos que en la mayoría de los casos hoy conocemos. Sin embargo, va a haber una pequeña variación o hubo una pequeña variación de estos 5 reinos. Esos 5 reinos eran el reino Monera, el protista, el planta, el animal y el fungi. Ya en la década de los 90, los biólogos notaron que dentro del grupo Monera habían bacterias que tenían tanta diferencia entre sí como con los eucariotas, por lo cual se generaron 6 reinos. Esto sería entonces eubacteria, arqueobacteria, protista, hongo, vegetal y animal. Para la clasificación actual se tienen en cuenta lo que son los caracteres de clasificación. ¿Ok? Los caracteres para clasificar a los organismos, hoy en día se tiene en cuenta la mayor cantidad posible de características. Entre estas características se encuentran, por ejemplo, las relaciones evolutivas. ¿Cómo ha evolucionado un organismo con relación a otro? La anatomía. Aquí se tiene en cuenta la fisiología y la morfología del organismo. El tipo de reproducción, o
si es sexual, asexual, etc. El hábitat, es decir, dónde vive, y el tipo de nutrición y ADN o material genético. A cada una de estas características se denomina carácter. El carácter usualmente hace referencia al conjunto de cualidades y características propias de un objeto o de una persona. Los caracteres pueden ser morfológicos, fisiológicos, citológicos, bioquímicos o moleculares. Veamos los caracteres morfológicos. Estos tienen que ver más con lo que es la forma del individuo, la forma del organismo como tal, el aspecto, la parte externa, la apariencia externa de los seres vivos. Los caracteres fisiológicos tienen que ver con lo que es el funcionamiento, las funciones que realizan los seres vivos para vivir. Los caracteres citológicos tienen que ver con lo que es la estructura celular. La estructura celular, cómo está compuesta la célula de ese organismo. Y los caracteres bioquímicos tienen que ver o tienen presente lo que es la composición bioquímica del organismo, cómo está conformado el ADN, cuáles son las moléculas y nucleótidos que lo constituyen. Ahora, recordemos que la clasificación actual tiene muy en cuenta algo que se denominan las claves dicotómicas, es decir, un conjunto de pares de preguntas o oraciones que describen los caracteres morfológicos. Ahora, se llaman dicotómicas porque cada pareja de preguntas o de oraciones se dispone de manera opuesta o alterna. Por ejemplo, la hoja tiene corazón. Y la pregunta 1B sería, ¿la hoja tiene forma de aguja? Las plantas tienen flores o son sin flores. Otro ejemplo, ¿es un organismo que se amamanta? La otra pregunta dicotómica entonces sería, ¿es un organismo que no amamanta? ¿Ok? Entonces son preguntas contrarias que se tienen en cuenta para la organización de los seres vivos. Aquí tenemos un ejemplo de estas preguntas dicotómicas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, la pregunta 1A dice, ¿es un animal con pelo? Puede ser de clase mamífero. ¿Es un animal sin pelo? Si establece que no, pregunto entonces, ¿es con pluma? Entonces, si es con pluma, es de las aves. Sin plumas, entonces miren que pasamos a la pregunta 3. Sin mandíbulas. Si son sin mandíbulas, son de la clase agnatos. Con mandíbulas, pasamos a la pregunta 4. Son con aletas pares. Si no, pasamos a la pregunta 5. Sin aletas, con patas o sin ellas. Con el esqueleto óseo, clase de osteocitos, peces óseos. Con esqueletos cartilaginosos, clase de corditius. ¿Ok? Entonces, estos son los que se llaman peces cartilaginosos. Su piel es seca, está cubierta de escamas, clase de reptiles. Su piel es húmeda sin escamas, clase de anfibios. Entonces son unas preguntas contrarias que se hacen para la clasificación de los organismos vivos. Las categorías taxonómicas o taxones organizan a los seres vivos en grupos de acuerdo con los caracteres de clasificación y utilizan herramientas como las claves dicotómicas para ello. A los grupos en los que los taxónomos organizan a los seres vivos se les llama taxones o categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas que son, se diferencian por la cantidad de caracteres que comparten los seres vivos que se agrupan. Así, se encuentran categorías que agrupan a organismos que tienen muchísimas características en común
y categorías en las que los organismos comparten pocas características y muy particulares, por lo que una categoría taxonómica más grande va a contener a la más pequeña o a las demás. Las principales categorías taxonómicas son: la más grande es la categoría, perdón, la más grande sí es la categoría de el dominio, y la más pequeña es la especie. Entre estas dos categorías, la más grande el, que es el dominio, y la más pequeña de la especie, tenemos el género, la familia, el orden, la clase, el filo o división, ¿sí? El reino. Ahora, un género es un grupo de especies semejantes. Varios géneros similares se agrupan en una categoría más grande, ¿sí? Que es denominada una categoría más grande. La familia es, estrechamente relacionadas se agrupan en las siguientes categorías. El orden es más grande. Asimismo, los órdenes cercanos se agrupan en las siguientes categorías. La clase según se agrupan en filos y los filos en reinos. Los reinos a su vez se agrupan en categorías más grandes. Se definen hasta el momento encontramos algo que se llaman los dominios. Los dominios. ¿Sí? ¿Cuántos dominios existen? Existen básicamente 3 dominios: el dominio de las bacterias, el dominio de la archea y el dominio de las eurcayas. El dominio de las archeas está compuesto por organismos procariotas unicelulares, de forma y tamaño similares. El dominio de El dominio de las bacterias está compuesto por organismos procariotas unicelulares que pueden vivir en agua dulce. Existe otro dominio que es el dominio de las eurcayas. El dominio de las eurcayas está compuesto por organismos unicelulares y multicelulares, pero de características eucariotas. Eucariotas. Es por eso que es de ahí que se llama el dominio de las eurcayas. Este dominio es uno de los dominios más complejos, ya que es el de, or, el de organismos de células eucariotas. Bueno, dentro de los dominios, dentro de los dominios, vamos a encontrar los diferentes reinos. Tenemos el reino protista, el reino protista, el reino hongo, el reino vegetal, el reino animal, estos son temas que vamos a tratar en la próxima clase. Los dominios o el dominio de los eurcayas lo vamos a trabajar desde en la próxima clase con todos sus reinos. De todas maneras, puedes ir leyéndote hasta hasta estas páginas, ¿sí? Para que tengas clara noción de tu próxima clase. Espero que te haya servido la explicación y pongas en práctica los talleres correspondientes a la primera clase. Recuerda que en esta primera clase debes mirar el video, realizar tu ensayo, hacer hacer tu glosario y el resumen de tu cuaderno. Joven estudiante, muchas gracias y espérame en la próxima clase.